realmente es una bendición, ¿verdad? El poder estar aquí, porque cuando entrábamos me recordaba el Señor nuestros inicios, de igual manera, ¿verdad? Allá, esto le viene a confirmar a uno y le viene a enseñar que la obra es de Dios. Amén. ¿Verdad? La obra es de Dios. A veces en medio de estas situaciones que pasamos, ¿verdad? Porque uno como ser humano quisiera, como dijo alguien, ¿verdad? En alguna oportunidad yo recuerdo que el apóstol Otoniel Ríos decía: todos quieren empezar donde yo estoy terminando, decía él, ¿verdad? A veces quiere la gente recién graduada de la universidad, pues de una vez llegar a ser gerente general, ¿verdad? Cuando a veces hay que pasar por los baños. Y de igual manera, aquí uno tiene que empezar a entender que lo que tenemos es que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y cada día entonces vamos a ir creciendo. Esto es una semilla. Realmente nosotros somos la buena semilla, dice la Escritura, ¿verdad? Que el sembrador puso, amén, dentro de este mundo. Y somos nosotros. Y esto tiene que fructificar en algún momento. Déjeme contarle así brevemente y luego vamos a orar para entrar en el desarrollo de lo que el Señor puso en mi corazón. Que honestamente yo creo que es al punto donde el Señor quiere, ¿verdad? No conocíamos exactamente cómo estaba la situación, pero sé que el Señor tiene para ustedes y para nosotros algo extraordinario. Amén. Fíjese que hace unos meses atrás, ¿qué serán? Unos 4 o 6 meses quizá, a mi hijo le gustan mucho las plantas, y entonces él compró sus semillas y todo, y pues ahí le voy medio enseñando algunas cosas, ¿verdad? Mi papá fue perito agrónomo y pues por consiguiente nos enseñó, ¿verdad? Un poco. Así que le dije: hay que hacer esto y esto y esto, y de repente un día agarra una semilla de un durazno, creo que era, una cosa así, ¿no? Y entonces me dijo: voy a sembrar esta, y yo le dije: bueno, pues sembrala, ¿verdad? Le dije, pero realmente dentro de mí dije: ¿será que eso será así o habrá otra forma de hacerlo, verdad? Y me dijo: lo voy a sembrar aquí, me dijo: ¿dónde? En esta maceta, me dijo, una maceta más grande. Y la metió, él solo le abrió un hoyo, le echamos tierra ahí, le abrió un hoyo y la metió y la cerró y le echó pero un montón de agua, ¿verdad? Dije: hasta se va a morir, ¿verdad? Porque era demasiada el agua. Luego llovió unos días por allá y la puso debajo de la lluvia y siguió, se llenaba aquello. Y yo dije: no, pues a ver si va realmente a fructificar, porque es demasiada el agua y hasta donde yo sé no hay que echarle tanta, ¿verdad? Pero para no hacerle larga la historia, porque lo que quiero dejar en su corazón es el resultado. De repente un día entra emocionado, ya después de como 3 meses, ¿verdad? Y me dice: papá, vení, ve, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije: mira, me dijo, lo que sembramos ya viene, me dijo, ya viene. Y apenas era una hojita que se miraba que venía, ¿verdad? No sé de qué tamaño sean esos árboles, porque no recuerdo realmente si fue una nectarina o un durazno, una de las dos cosas, unas semillas así grandotas. Y entonces me emocionado, le fue a tomar fotos y todo. Y cuando yo lo vi así en su motivación, me vino a mí a la mente el pasaje donde el Señor dice que nosotros debemos de hacernos como niños para creer, ¿verdad? Porque Él lo creyó desde un principio. Él creyó que aquello, yo sinceramente le digo aquí, ¿verdad? Ahorita que no está, le digo que yo pensé que se había muerto, que eso no iba a fructificar, ¿verdad? Tenía eso en mi mente y dije: esto no se va a dar, pero bueno, que lo haga, ¿verdad? Al menos se entretiene en algo, fue lo que yo dije, ¿verdad? Dentro de mí, pero bendito sea Dios, y hoy ya está como de este tamaño, ¿verdad? Y dentro de poco lo vamos a tener que trasplantar, porque que yo sepa es un árbol grande, ¿verdad? Entonces él siempre está: ¿cuándo lo vamos a trasplantar? ¿Cuándo lo vamos a trasplantar? Espérate, le digo, que crezca un poco más. Y entonces todo esto, por lo que ahorita vamos a continuar, pero antes lo voy a dejar así en suspenso. Le voy a invitar a que me acompañe, vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Y luego continuamos. Amén. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo,
Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor, primeramente para darte gracias. Gracias por todas tus bondades, tus misericordias, Señor, que nunca nos faltan, Señor, que son siempre, cada mañana nuevas, Señor, para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te ruego, Señor, te suplico, Padre bendito, que seas tú quien nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo traiga sobre nosotros, Señor, la sabiduría, pero también la revelación de tu palabra, Señor, que quede impregnada en nuestros corazones, Padre Santo, y que podamos, Señor, nosotros ver, Señor, más allá de donde nuestros ojos pueden ver, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias por esta bondad, Señor, de permitirnos estar en este lugar, Señor, donde estamos viendo, Señor, un nuevo nacimiento, Señor amado, y te doy gracias, Padre. Yo te suplico que afirmes, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor, que ellos puedan poner sus ojos, Señor, como lo dice Hebreos, Señor amado, en ti, en el autor y consumador de la fe, Señor, porque sabemos, Señor amado, que tú harás cosas grandes, Señor. Hoy no lo vemos, pasarán los días, los años, los meses, Señor, y nosotros veremos cada día, Señor, cómo aquello va a ir, Señor, evolucionando. Si nosotros en nuestra mente, Señor, en nuestros corazones y en nuestro ser entero, Señor, seguimos con esa palabra implantada, Señor, ya en nuestros corazones, Señor, para que nuestra fe se desarrolle, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hasta alcanzar lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te ruego, Señor, que hoy nos ministres de una manera quíntuple, Señor, en este lugar, de una manera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu fidelidad, por cada uno de mis hermanos que aquí están, por los que hoy no están, Señor, pero que habrán de venir, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos a ti, Señor, y te damos gracias. Permíteme edificar, Señor, en este lugar, dar a conocer, Señor, tu palabra, porque para ello es, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada uno de los que aquí están, Señor, puedan recibir esta palabra, Señor, atesorarla y saber, Señor, que en su momento fructificará, Señor amado, hasta hacerse, Señor, como ese árbol, Señor, de mostaza. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, bendito Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, yo quisiera primeramente, pues antes de todo, como le decía, agradecerles en el nombre de Jesús, ¿verdad?, esta invitación. Y también sabemos que el Señor tiene buenas cosas para nosotros. Amén. Me acompaña mi esposa, mi hija y mi hijo que está por allá también, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Le decía entonces que la semilla empezó a crecer y ahí va creciendo, ahí se va desarrollando. Y nosotros como hombres entendemos por la palabra, cuando recién recibimos a Cristo Jesús, que precisamente la Biblia misma nos enseña que es como una semilla que cae, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y aquello entonces va a ir evolucionando conforme, mientras más agua, ¿verdad?, en nosotros. Esta semilla sí se produce con mucha agua, es decir, con la palabra continua en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Se necesita palabra, se necesita el agua de la palabra, se necesita la revelación del Espíritu sobre nosotros. Amén. Se necesita la comunión con Dios, se necesita Aleluya. Que nosotros podamos estar Amén. Juntos. Amén. Se necesita que nosotros nos congreguemos, porque la Biblia dice que no dejemos de hacerlo, como algunos lo tienen por costumbre. Amén. Y cuanto más cuando vemos que la venida del Señor se acerca. Amén. Entonces, mientras más nos acercamos nosotros, empezamos a la palabra y al Señor, por supuesto, y dejamos que su Espíritu nos empiece a guiar, a consolar, a bendecir, a abrir nuestros ojos, etcétera, a revelarnos su palabra. Nos vamos a dar cuenta que mientras más nos exponemos a la palabra, entonces llegamos a entrar a diferentes dimensiones dentro del mundo espiritual, a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Y por eso es, si todo esto lo hubiera entendido desde un principio, quizá hubiese sido más fácil, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que ustedes están comenzando, hermano. ¿Cómo hubiera querido yo tener todos estos medios, ¿verdad?, en aquel entonces, a puro CD, ¿verdad? Y ahí sé que, como dijo alguien, ¿verdad?,
yo dirigía, yo predicaba, yo recogía la ofrenda junto con mi esposa, ¿verdad? Y yo me la gastaba también, digo aquel, ¿verdad? Entonces, hermano, fue algo, no le voy a decir que era así como cargoso para nosotros, no, porque yo siempre anhelé eso, ¿verdad? Y tuve la dicha de parte del Señor que en la casa donde nosotros vivíamos allá en Guatemala, se iniciaron 2 iglesias que a la fecha pues siguen, ¿verdad? Y los pastores empezaron en el garaje de la casa, de como de ese tamaño más o menos así, como usted ve, estaba el garaje de la casa. Y ahí empezamos y nosotros estábamos con ellos, aunque nosotros ya íbamos bueno, mis papás iban a Benecer, nosotros salí con mi hermano el mayor, pero ahí estábamos, los días que podíamos, estábamos con ellos. Y las iglesias empezaron a crecer y salieron prácticamente del garaje de la casa para otro lugar, a ser plantadas a otro lugar, ¿verdad? Como nos tocará en su momento trasplantar el arbolito que ya va por ahí. Entonces, pero ustedes tienen ya una estructura que por supuesto en el camino se va a ir acuerpando, ¿verdad? Pero el frame, como le llaman aquí, ¿verdad? De principio se está colocando. Si ustedes ponen bases sólidas en las cosas, una visión por delante seguramente, entonces nuestra fe va a ir creciendo, porque la Biblia dice que vamos de fe en fe. Es decir, en diferentes dimensiones cada día. Amén. Debemos de avanzar. Claro, al principio nosotros nos decían los hermanos, nos vamos de vacaciones, iba a media iglesia, o sea, nos quedábamos nosotros, ¿verdad? Pero eso es lindo, ver cómo crece algo. Es como cuando usted tuvo a sus hijos, ¿verdad? Qué lindo, hermano, cuando le dieron la noticia de que estaba embarazada la hermana, ¿verdad? Y todo, no sabían ni qué hacer, ¿verdad? Y se fue a ver, hacerse el ecograma, o ¿cómo le llaman? El ultrasonido. Agarraba para ver si realmente 2, 3 veces, 4 veces para ver si era una realidad, ¿verdad? Y estar seguro después cuando le toca ver de qué sexo es y demás, ¿verdad? Entonces, y cuando nace, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, bueno, de mi hija, porque no me dejaron entrar, porque fue allá en el IMSS en Monterrey, pero de Harold sí tuve la oportunidad, yo hubiese querido ver a los dos, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de ver cómo nació, tenerlo prácticamente, cortarle el ombligo y todo lo demás, fue algo impresionante, ¿verdad? Entonces, y verlo, ¿verdad? Cada día cómo van creciendo, eso es maravilloso. Amén. Es el contemplar cómo la misericordia de Dios se muestra cada día y cómo el Señor va llevándonos en esas dimensiones de fe, que es lo que quiero hablar con usted en esta hora. Eso nos va cambiando, eso nos va transformando. Una de las cosas que yo quisiera dejar en su corazón es que nunca, óigame bien, nunca nosotros nos acomodemos en el camino del Señor. Siempre tenemos que entender que vamos a ir avanzando. Aunque hay momentos en los que pensamos, como Pedro, ¿verdad? Ahí, en la barca. Claro, el Señor estaba caminando, pero aun cuando Pedro se hundió, hermano, no le importó. No le importó, porque su clamor, claro, fue al Señor, ¿verdad? Sálvame que perezco. Pero mire, ninguno de los demás tuvo esa oportunidad, ¿verdad? De poder caminar sobre las aguas. Entonces, yo creo que nosotros, al igual que Pedro, tenemos que seguir adelante. Igual que todos los ministros, los discípulos, cada uno tuvo su momento de trasladarse de una dimensión de fe a otra. Amén. El principio de la fe estuvo en nosotros cuando conocimos al Señor Jesús. Ese es el principio, la primera dimensión de fe que nosotros podemos entender es cuando llega la palabra a nuestra vida. Amén. Y entonces se nos abren los ojos y decimos, Señor, yo te quiero recibir en mi corazón, y a partir de ahí empieza esa dimensión de fe, pero que va a tener una plenitud, es decir, va a completarse en algún momento, y después de eso vamos a ser trasladados a otra dimensión de fe. Amén. Que nos va a permitir contemplar otras cosas del Señor. Amén. Así que hablando de las dimensiones, la palabra dimensión es una magnitud medible en un espacio. Eso es lo que significa, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos llenar todo este lugar, ¿verdad? De, qué sé yo, de agua, por decirlo, ¿verdad?
entonces tendríamos hasta cierto momento un espacio, ¿verdad?, para poder llenarlo. Cuando se llena más allá de eso, entonces ya pasamos a otra dimensión, pasamos a otro lugar medible. Entonces eso es porque llegamos a una plenitud de la fe en este caso. Amén. Entonces, déjeme decirle que el Señor todo, dice la Escritura en Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo. ¿En el tiempo de quién? De Él. Exactamente. Pero nosotros muchas veces nos queremos apresurar, ¿verdad? Y decimos, Dios, ¿cuándo va a pasar? Dios, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo va a pasar aquello? ¿Cuándo va a venir más gente? ¿Cuándo va? Deje que Dios haga. Solo nosotros vayamos en pos de ello, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, como le decía, y Él va a ir haciendo. Dejemos que esta obra la haga el Señor. Eso es lo más importante. La dimensión de fe es dejar que la obra la haga el Señor, porque si no, entonces cuando nosotros metemos nuestras manos a la obra, la echamos a perder. Y si no, yo le aseguro que si usted empieza a poner en Facebook, le invitamos empieza a invitar a sus amistades y todo, y vamos a dar tamales, vamos a dar chuchitos, vamos a dar comida a todos los que lleguen, café, pan y todo, se le va a llenar. Pero las multitudes también quisieron llenar cuando el Señor Jesús les ofreció pan. Y después de eso, cuando lo fueron a buscar al día siguiente, les dijo el Señor, ustedes solo me buscan porque yo les doy de comer. Pero en realidad no quieren saciar su hambre, su sed de la justicia. No quieren dejar cambiar sus corazones. Entonces dejemos que la obra la haga el Señor. Él nos va a ir dando, Él nos va a ir haciendo entender a nosotros. Él nos va a ir dando todo lo que Él quiere conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente. Conforme vamos avanzando, Él nos va a ir dando. Eso yo le aseguro a usted que y las hermanas no me dejarán mentir, pero usted al día siguiente que su nenito nació no le dio un pedazo de carne, ¿verdad? Le dio leche materna al principio, luego tal vez fórmula, luego poquito a poco, ya cuando tenía, qué sé yo, 8 meses creo yo, o 1 año, ya papilla y cositas, ¿verdad? Que lo fueron nutriendo y que fue avanzando. Hoy hay que decirles que ya no coman, ¿va? Porque comen un montón, pero hermano, el asunto es que conforme vamos avanzando en la dimensión, es decir, en aquello medible, en esa magnitud medible, fíjese que dice tamaño o importancia de algo, eso es lo que significa la palabra dimensión también. Entonces, así es como el Señor nos va dando, así es como el Señor nos va metiendo, así es como el Señor nos va a nosotros haciendo participantes de su obra. Amén. Porque si no, entonces, si lo hiciéramos como le decía, ofreciendo comida, café, pan y todo, al final de todo vamos a decir, la gloria es para mí. Y eso es peligroso. Porque hubo uno que cuando le dieron esa autoridad, le dieron potestad, hacía temblar a las naciones y todo, dice que tuvo que ser derribado. ¿Verdad? Satanás, para ser específico, y que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Capítulo 14 de Isaías y 28 de Ezequiel lo habla y le dice, hasta que se encontró en ti la maldad y la iniquidad, entonces fuiste quitado. ¿Pero por qué? Porque se llenó de orgullo. Él pensó, él dijo, yo voy a subir donde están las estrellas de Dios, es decir, las creaciones primarias, y luego entonces los voy a convencer y le vamos a dar golpe de estado al Señor. Entonces, hermano, yo creo que nosotros tenemos que entender que la obra es de Dios. Amén. Y que Él nos va llevando en estas dimensiones de la fe. Y usted dirá, pero no hay ni solo una foto puso ahí, pastor. No, espéreme, ya ahorita vamos para allá. Lo que quiero dejar plasmado, sembrado en su corazón, y ahí me avisan por favor el tiempo, sí, hermanos amados. Gracias. Lo que quiero dejar plasmado en su corazón es que si usted y yo entendemos que Dios hace de lo pequeño cosas grandes, entonces vamos a llegar a alcanzar cosas grandes de Dios en nuestra vida. Porque nosotros somos copartícipes nada más de aquella gloria maravillosa. La Biblia dice que el Señor Jesús vino a ser como esa semilla de grano de trigo que cayó a tierra, murió para llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Y Él ha esperado durante tanto tiempo, y de hecho nos esperó a nosotros saber cuánto tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque nosotros podemos decir, ay, Señor, ya aquí vino tu joya, ¿verdad? No, jamás.
Si nosotros andábamos perdidos, andábamos impactos, andábamos lejos del Señor, éramos enemigos de Dios, eso es lo que la Biblia dice. Pero en su misericordia nos alcanzó. Amén. Cuando llegó su palabra y nos alcanzó, amén, entonces empezamos a caminar en esta dimensión de fe. Amén. Amén. Bueno, entonces entrémosle ya al maíz picado, dicen en Guate. Entrémosle a la situación. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, usted lo sabe perfectamente. Dice la escritura de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso le voy a leer algunas otras versiones que nos van a dar un poco más de panorama con este respecto de la fe. Pero una de las cosas que, o algunas de las cosas que yo quiero dejarle es, primero, la palabra certeza, que usted la encuentra en el Strong Concordance como la G5287, viene de la palabra hypostasis, estar bajo, es decir, apoyo, es de ahí una certeza. Dice que es una confianza, o le llaman sustancia también, ¿verdad? La certeza ahí la va a encontrar en otras versiones como la sustancia, ¿verdad? ¿Qué es la sustancia? La sustancia es aquello que precisamente nos va a brindar sustento, ¿verdad? Es la base principal de algo. Vamos, cuando las hermanas cocinan y van a hacer caldo de pollo, usted compra aquellas sus cosas de chicken broth, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene concentrado. Entonces ya usted le va midiendo, ¿verdad? Cuánto le va a echar en el sazón, etcétera, ¿verdad? Pero esa es la esencia propia, ¿verdad? La base principal, para que entonces todo el caldo, con los 10 hijos que tiene, pues le abunde y le alcance y que tenga un buen sabor. Amén. Pero la fe entonces es eso, es la esencia, es la sustancia de lo que se espera. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos muchas cosas, esperamos a Cristo, por ejemplo, su venida, amén. Entonces la fe es la esencia de su venida, la esencia que nos permite a nosotros observar la manifestación del cumplimiento de todas las cosas alrededor, y entonces podemos decir, Él ya viene. Amén. Y eso es lo que nos sustentó desde un principio, saber que Él venía. Amén. Pero ¿qué esperamos? Esperamos un cambio también en nosotros. Esperamos la conversión de otros. Esperamos que la manifestación del Espíritu Santo de muchas maneras. Entonces nosotros estamos esperando. La base para nosotros es la fe, creer lo que hoy no vemos, pero que se va a manifestar. Amén. No se concentre solamente en los que van a venir, no, concentrémonos en todas las cosas que estamos esperando nosotros, ¿verdad? Porque a veces decimos nosotros, o vemos, somos, no sé, pero los seres humanos somos todavía muy terrenos para ver las cosas, ¿verdad? Entonces decimos, esperamos algo, sí, esperamos que la iglesia se llene, esperamos tener, qué sé yo, una mejor cámara, esperamos tener un lugar más grande. Amén, todo eso va a llegar. Sí, amén. Pero lo primero que tiene que pasar en nosotros es que es ejercitar nuestra fe, amén, en lo poco. Amén. Por eso les dijo el Señor a aquellos hombres, ¿verdad? Que les dio talentos a cada uno. Les dijo, bueno, aquí le dejo a unos 5, a otro 2 y a otro 1. Les dio conforme a su capacidad, ¿verdad? No les dio 5 a todos, sino que cada uno, el Señor sabía que podían con ello. Entonces Dios nos está dando a cada uno de nosotros, según la capacidad, para que nosotros ejerzamos fe sobre aquello, esperar, trabajar en ello, ser fieles en ello. Amén. Porque si nosotros logramos ser fieles, entonces sobre de eso que fuimos fieles, el Señor nos pondrá en 2 lugares. Uno, dice, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Entonces ahí hay 2 cosas. Una es, sobre mucho nos ponen, y luego entramos al gozo del Señor. Amén. Amén. Entonces son dimensiones, como le digo, son espacios espirituales en los que nosotros vamos entrando y vamos conociendo a Dios
en su manera de accionar, en su manera de actuar. Dios nos habla a nosotros. Yo le decía a los hermanos, de hecho se los compartí, ¿verdad? Hace algún tiempo. A mí me gustó mucho una foto, una pintura que alguien puso, ¿verdad? De un hombre que está hincado, hermano, diciéndole a Dios, Dios, enséñame tu voluntad. Y entonces desde las nubes sale una mano, ¿verdad?, con una Biblia y se la da. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios nosotros la vamos a entender, la vamos a lograr comprender con esta certeza, es decir, con la sustancia, con la base de la fe, la vamos a lograr entender leyendo la Escritura. Amén. Buscando la Escritura. Ay, pastor, si mire, yo me he puesto 10, 15 minutos, 20 minutos, una hora leyendo y no entiendo nada. No se preocupe, al principio no se entiende nada. Pero si yo agarro esta certeza, esta base de fe, esta sustancia de fe, y yo espero y le digo, Señor, por favor, ayúdame, yo necesito que tú te reveles a mi vida, usted va a ver cómo aquella palabra que usted leyó, que usted escuchó, se va a ir tomando forma, se va a ir evidenciando en nosotros. Porque la fe sin obras es muerta también. Va a tener sus propias obras la fe. Amén. No son nuestras obras tampoco, son las obras de la fe. La fe se va a ir manifestando conforme yo voy esperando en esa certeza, o tengo esa certeza, o tengo esa sustancia, me apoyo en ello. Es lo que decíamos que significa también, ¿verdad? La palabra certeza es, yo me apoyo en esto. Es decir, tengo una base de dónde partir. Amén. Luego lo otro, la convicción de lo que no se ve. Convicción del griego, del griego en el Strong, 1651, la palabra más bien griega, que es elenjos, que significa prueba. Fíjese, prueba. Eso no nos gusta, ¿va? Pero tiene que venir. Convicción es redarguir, certeza, poner en manifiesto las cosas. La convicción es lo que se va a poner en manifiesto, sí, pero tiene que haber una prueba. Tiene que haber una prueba. La parábola del sembrador es una parábola extraordinaria. Yo en algún momento prediqué sobre esto y le puse por nombre al tema la parábola maestra. Como hay aves maestras, ¿verdad?, que abren todas las puertas. Así es la parábola del sembrador. Marcos habla y dice que el que entiende esa parábola entiende todas las demás parábolas. Es decir, entiende todo lo demás. Toda la Biblia es una gran parábola, pero tiene muchas parábolas, ¿verdad?, por entenderse. Entonces, una de las cosas que dice es que aquellos que cayeron en piedras son los que al venir, dice, el tiempo de la prueba. En otras dice, cuando la palabra por sí misma trae una demanda. Porque cuando nosotros conocemos la palabra, entonces va a venir de alguna manera una persecución a nosotros. Va a venir una prueba. Entonces, cuando nosotros, los que están sembrados en piedra, esos son de los que crecen, reciben la palabra con gozo y gloria a Dios, amén, aleluya. Nos vamos de aquí. Cuando salimos aquí al parqueo y viene la prueba, no, ya no vuelvo a regresar. Son de los que cuando hablan de un tema de oración, ¿verdad?, y amén, y salimos aquí, la oración es respondida, la oración tiene poder, la oración hace esto, la oración hace lo otro, todos contentos. Nos vamos la primera noche, el Señor lo despierta a usted temprano en la madrugada, porque ahí ponemos, ¿verdad?, que la mejor hora para orar es a tal hora, y tal, la mejor hora para orar es todo el tiempo. Amén. Pero obviamente pues hay situaciones, ¿verdad?, que deja ver la Escritura conforme al poder de la oración, o las dimensiones de la oración sería ahí. El asunto es que llegamos, el Señor nos despierta, usted se le quitó el sueño, 3 de la mañana, Padre Santo, ¿qué hago? Usted dice, bueno, me voy a levantar a orar. Se levanta ahora y nomás se está hincando y ¡pum!, algo se cae por allá, ¿verdad? Tal vez el gato pasó allá abajo y se escuchó algo y usted sintió que
miedo y entonces mejor se mete a las colchas y desde ahí empieza a orar, ¿verdad? Y dice, o mejor ya no oro porque cada vez que me pongo a orar siempre viene algo. Pero es porque la palabra tuvo una demanda. Y eso, cuando nosotros podemos tener la convicción, bueno, no importa que haya sido un gato, no importa que haya sido lo que sea, aunque nosotros deberíamos de pensar, ¿verdad? Que cuando empezamos a orar es el Señor el que nos visita, obviamente debe haber una manifestación del Señor, ¿verdad? Ya si lo llega a agarrar de los pies la abuelita que se fue, eso es otra cosa. La convicción de lo que no se ve. Vamos nosotros empezamos a tener, en medio de la prueba, empezamos a decir, yo sé que mi Redentor vive, Amén. Como lo dijo Job. Amén. Y Él no me dejará aquí, en esta condición. Pasaron algunos historiadores y algunos eruditos dicen que fueron más o menos unos 2 años de prueba en los que Él estuvo así. ¿Se imagina? Pues 2 años de prueba, hermano. A la manera de Job sí está duro, ¿verdad? ¿A cuántos de aquí, Dios no lo quiera nunca, ¿verdad? Estarían dispuestos a que fuera quitado sus hijos? Y a Job, el mismo día, sus 10 hijos. El mismo día, todo su ganado. El mismo día, todos sus bienes. Prácticamente quedó en cero. Sin nada. Solo él y su esposa, nada más. Y aparte, a los días le sale aquella enfermedad, ¿verdad? Que dice que agarraba una piedra para poder rascarse porque era demasiado la condición tan terrible que tenía, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros cuando viene la prueba, lo que tenemos que tener es esa convicción. O lo que se hace, lo que se transforma la prueba, debería de ser en convicción. En que nosotros entendamos que algo se va a manifestar después. Amén. Amén. No lo estoy tratando de ahuyentar, lo que estoy tratando es de dejarle en su corazón que hay que entender que la dimensión de fe va consigo a traer prueba, pero al final nos va a dar una manifestación de gloria. Amén. De parte del Señor. Amén. Amén. Bien, sigamos aquí un poquito más. En estas otras versiones, mira cómo lo dice la Peshita 2015. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fuesen una realidad. Fíjese que, bueno, en esto hay mucho que hablar, pero una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, cuando usted empieza a ver, vamos a tomar el libro de Job. En Job capítulo 1, usted se va a encontrar con que el Señor habla, se recuerda, ¿verdad? Que habla con el diablo. Y le pregunta que de dónde viene, y él le da respuestas y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y entonces el Señor mismo le da una carta de presentación a Satanás y le dice, pues es un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y le da una descripción, hermano, que nosotros quisiéramos que el Señor nos presentara así, ¿verdad? Pero cuando usted empieza a leer todo el libro de Job, se va a encontrar con que Job tenía defectos. Job tenía situaciones difíciles en su vida, ¿verdad? Era un poco discriminativo, le gustaban las chicas, ¿verdad? Y entonces, hermano, pues las chicas que no eran de él, ¿verdad? Esa es la cosa. Y empezamos a ver nosotros orgullo en él y todo lo demás. Pero entonces, ¿por qué el Señor hizo esa presentación? Porque Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, digamos, usted, si vuelve a ver al hermano que tiene ahí cercano a usted, se va a dar cuenta que él, o no se va a dar cuenta, sino que usted y yo tenemos que entender que él es un santo o es una santa de Dios. Amén. ¿Verdad? Vuelve a ver a qué tiene al lado usted. Y dígale, Dios te bendiga, hermano santo o hermana santa. Dígale, hermana santa, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Porque Dios así nos ve a nosotros. Entonces, posicionalmente usted y yo ya somos santos para Dios. Desde el momento en que recibimos a Cristo, ahí ya el Señor nos ve a nosotros como santos. Pero el asunto es de que nos tienen que empezar a formar. Cuentan una anécdota de aquel hombre, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Se recuerda que él es el que hizo esa estatua llamada del David. No sé si alguno ha estudiado eso o sabe de eso. Pero dicen que él tenía un amigo que él se dedicaba más a pintar y eso, ¿verdad? Que a hacer esculturas, pero él tenía un amigo que se dedicaba a hacer esculturas y lo fue a visitar
Cuando llegó a su casa se dio cuenta que tenía una piedra así, así, pues con un hoyo nada más en medio, ¿verdad? Y entonces entró y le dijo, ¿qué vas a hacer con ello? No, es que ya no voy a hacer nada porque la eché a perder, le dijo, le abrí el hoyo que está ahí y entonces le dijo, la voy a tirar, la voy a desechar. Entonces él le dijo, no la deseches, ahí hay una gran escultura. Y entonces él empezó a formarlo, a quitar todos los pedazos. Solo es la expresión fue, solo es de quitarle todo lo que le sobra. ¿Y sabe por qué? Los que estudian arte y eso dicen que lo perfecto de aquella escultura o aquella estatua es que cuando uno se para de esta manera, así, la abertura que hay entre uno y otro para guardar el equilibrio de los pies era exactamente la medida que estaba en ese hoyo que había abierto. El otro que no veía, pero Da Vinci lo había visto que así era. Entonces, él ya tenía todo en la cabeza, solo vio, y Dios así nos ve a nosotros. Perdón, ¿verdad? Obviamente es solo una anécdota para por didáctica poderle decir que entonces Dios ya nos vio a usted y a mí en nuestro final, no en nuestro principio. Sí, amén. Porque la Biblia dice que todo final de un negocio es mejor que el principio. Así es. ¿Verdad? Entonces, caminemos en pos de ello, caminemos con lo que el Señor ve adelante. Amén. Cuando usted se ve al espejo en la mañana, dígale, Señor, gracias por este santo, por esta santa, Señor, que tú estás formando, que tú ya tienes, pero que va a concluirse. Aunque el día anterior usted ha estado molesto, enojado, tal vez sus hijos lo hicieron repelar, no sé si usan esa palabra, ¿verdad? Lo molestaron y tal vez usted se levantó con dolor de cabeza o con alguna situación con su cónyuge, etcétera. Pero cuando usted se acerque al espejo, usted hable de usted como el Señor nos ve. Amén. Amén. Eso es parte de la fe. No es una confesión positiva tampoco, ¿verdad? Sino que es una convicción conforme a la palabra. Amén. Porque tampoco voy a decir, ay, qué lindo me veo, ¿verdad? Tan guapo que nací, ¿verdad? Me duele la cara de ser tan guapo, decía un canto por ahí. Pero hermano, no es de eso. No es de darnos ánimo solamente, sino es que la palabra nos haga a nosotros entender la realidad que ahorita no vemos, pero que llegaremos a ver cuando pasemos en la dimensión de la fe por medio de la verdad de la Escritura. Amén. Amén. Ok. Entonces, y dice, oiga, esto me gustó mucho, y es la revelación de las cosas que no se ven. ¿Sabe qué es la palabra revelación? El velo. Exactamente, eso es el quitar un velo. Digamos usted aquí, para aquel lado no se ve exactamente qué hay, ¿verdad? Se ve medio que hay allá unas, qué sé yo, unas ventanas y medio se ven los árboles. Y allá adentro pues habrá algo, ¿verdad? Tal vez está vacío. Pero si entrara alguien y nos corriera el velo, entonces podríamos ver claramente. Eso es revelación. Es decir, la manifestación, se manifestó, se dio a luz. Pudimos llegar a contemplar lo que no veíamos. Entonces Dios quiere que nuestra fe nos lleve a nosotros a contemplar las cosas que hoy no vemos. Amén. Amén. Ya le dije, no solo las cosas materiales, sino principalmente las cosas espirituales. Porque cuando nosotros caminamos con respecto a lo espiritual, con el deseo de que las cosas espirituales, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, echa mano de los bienes venideros. Amén. No le dijo echa mano de las cosas que tienes aquí en la tierra. Ve y cómprate un carro nuevo del año. No. Sino le dijo, echa mano de las cosas del siglo venidero. Sí, porque el siglo venidero, aunque nosotros no lo conocemos todavía del todo, pero es donde vienen las mayores bendiciones para usted y para mí. Amén, aleluya. Porque las cosas que se ven se hicieron de las que no se ven. Amén, aleluya. Amén. Entonces quiere decir que de ese otro lado, donde nosotros por la fe podemos meter nuestra mano y alcanzar y traerlos a la realidad, a esta tierra,
vamos a entender, si empezamos a vivir la verdad, no la realidad, sino la verdad de la palabra, entonces vamos a empezar a ver la realidad de ese mundo que todavía no conocemos. Porque eso fue lo que el Señor hizo en nosotros. Por ejemplo, hay una persona enferma. El Señor, ¿cuál es su voluntad? Porque a veces preguntamos nosotros, Padre, ¿cuál es la voluntad tuya? Bueno, pero su voluntad es que nosotros sanáramos a los enfermos. Esa fue la autoridad que les dio a los suyos. No les preguntó si estaban mal, no, él dijo, vayan y sanen a los enfermos del lugar donde ustedes estén. Ahora, ya si ellos quieren desviarse, si ellos no me quieren reconocer, si ellos no quieren buscar del Señor, eso será problema de ellos. A usted y a mí, lo que tenemos que hacer es echar mano de las cosas del siglo venidero para poder darles a conocer el poder de Dios. Porque el apóstol Pablo mismo dijo que yo no he venido con ustedes, a ustedes, les dice, con palabras persuasivas de vana sabiduría, sino he venido en la demostración del poder del Espíritu de Dios. Entonces, si algo hay que cambiar en nosotros es eso, esa mentalidad de la realidad que vemos. Porque usted puede ir al intensivo y ver que una persona está pues entubada y qué sé yo, y decir, humanamente, podemos decir, pues realmente no hay salvación para ¿verdad? Está a punto de morirse. Pero si nosotros somos capaces de creer en la revelación de las cosas que no se ven, entonces vamos a empezar a ver cosas grandes. Pararse ahí y hablar y decirle en el nombre de Jesús, levántate. Y aunque usted no lo vea, que se levante. Pero usted ya hizo lo que le correspondía hacer. Y es creer en lo que la palabra está. Lo demás lo hace Dios. El levantarlo lo hace el Señor. Por eso le dijo el Señor a Marta, no te he dicho que si creyeres, ¿qué pasaría? Verás la gloria de Dios. Amén. Porque ella le dijo, yo sé que mi hermano va a resucitar, pero ¿cuándo? Le digo, allá al final, cuando todos los que tengan que resucitar, resuciten. No. El Señor le dijo, les había dicho a ellos que Él no era, ni será, es la vida. Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que tomarnos, de esa manifestación. Le estoy hablando de las dimensiones de la fe, porque esto es lo que Dios quiere que lleguemos a ver en nuestras vidas. La manifestación real de las cosas verdaderas, no de esta tierra, sino del siglo venidero. Amén. En esta tierra. Amén. ¿Sí me doy a entender? Entonces, importante es que usted y yo, hermano, cada día nos acerquemos. Por eso, quien nos produce a nosotros fe es la palabra. Amén. Quien nos produce fe es la palabra. Mientras más yo me acerco a la palabra, entonces me voy a llenar más de ella. Y la Biblia dice, cerca de vosotros está la palabra, en vuestra boca y en vuestro corazón. Entonces, ¿qué va a suceder si yo me lleno de la palabra? Cuando llegue a un lugar donde se tenga que manifestar algo poderoso de Dios para darle a conocer a los incrédulos que Él existe, entonces usted y yo vamos a agarrar la palabra, la vamos a declarar sobre de ello, y el creerlo nosotros va a producir que Dios haga las cosas. Amén. ¿Sí nos debe entender? Se recuerda de aquellos 4 que llevaron a su amigo y que abrieron el techo. Me imagino yo que el que iba, hermano, dice que era paralítico. Aquellos prácticamente rompieron el techo. Yo no sé si era de palmas o de lo que usted quiera, ¿verdad? Pero abrieron un hoyo en el techo. Yo imagino que el que iba ahí tendido les había dicho, no, muchachos, no hagan eso. Sí, aparte de todo, miren cómo estoy, ustedes no van a reparar esto, me van a dejar aquí solo. Pero dice que Jesús, viendo la fe de él, entonces lo levantó. Amén. Dice conmigo amén. La fe de ellos. No, la fe de ellos. Ajá, porque él saber si creía, ¿va? Pero dice que viendo la fe de ellos, entonces el Señor le perdonó sus pecados. Amén. Y luego lo levantó. Amén. Entonces, ¿cómo se van a levantar aquellos paralíticos espirituales y aún físicos? Por la fe de nosotros. Amén. Amén. Porque usted y yo somos la luz y la sal de esta tierra. Amén. No son otros. No llamaron a otros, lo llamaron a usted y me llamaron a mí. Amén.
Porque a veces nosotros decimos, llamen al pastor, llamen a los ancianos, llamen a no sé quién, porque para eso sí tenemos Biblia, ¿va? La Biblia dice que hay que llamar a los ancianos y que Dios lo haga. ¿Y por qué no lo hizo usted? Si en lo que llaman los ancianos, tal vez el anciano vive, qué sé yo, allá, dígame un lugar lejos de aquí. Fort Collins. En Fort Collins. Hermano anciano, fíjese que aquí hay una persona que se está muriendo, ¿será que puede venir? No, hombre, ya cuando llegue ya se empiezó. Sí. Es usted, Amén. con esta convicción de fe y con esta revelación de las cosas que no se ven, a quienes nos han puesto para hacerlo. Amén. 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 Bueno, sigamos un poquito más. Solamente le estoy leyendo lo mismo, solo que en diferentes versiones para que nosotros tengamos más amplitud. La fe es la confianza de que en verdad, diga conmigo en verdad. En verdad. En verdad. ¿Por qué en verdad? No dice, es la confianza de que en la realidad, no dice así. Usted y yo tenemos realidades. Vivimos en una realidad ahorita. ¿Sí? Ha oído últimamente, eso es muy, muy común, ¿verdad? Una realidad virtual. Oh, sí. ¿Por qué le llaman realidad virtual? Pues no existe realmente. Mire, es virtual porque usted y yo no pertenecemos a ese mundo. No estamos ahí metidos, pero sí lo logramos ver. Por eso es virtual. No sé si usted se ha puesto a jugar con esas cosas, los Oculus que le llaman, ¿verdad? O ha ido a esos jueguitos donde va uno disparando y cosas así. Eso es una realidad virtual. Y ahí está, usted ve a la gente como loca, ¿va? Y pegándole y pateando a otros. Hermano, no están en esa realidad. Esa no es su realidad. Pero es una realidad que sí existe en un tiempo. Pero a esa realidad no nos llamaron a nosotros. Nosotros estamos en esta realidad. Amén. Ahora le voy a decir una cosa. La verdad nos lleva a nosotros. La verdad nos lleva a nosotros a otra realidad. De la cual el Señor sí quiere que participemos. Pero ¿qué se necesita para pasar aquello? Estas dimensiones de fe. Creer. Eso es lo que se necesita. Creer es difícil, hermano. Creer es difícil. Mire, los que estamos felizmente casados, ¿verdad? Nosotros tuvimos que pasar una dimensión de fe. ¿Por qué? Bueno, y los que se van a casar casar en algún momento, y también casar, pero los que se van a casar en algún momento, ¿saben qué? Ustedes van a tener que tener fe. ¿Por qué? Porque si es varón y consigue o pues se junta no se junta, sino se casa, ¿verdad? Con una jovencita. En primer lugar, no sabe ni cómo duerme, no sabe si cocina, no sabe si ronca, no sabe si es desordenada, si deja por todos lados sus cosas. Pero ese amor, ese sentimiento de amor, imagínense, si solo el sentimiento de amor nos lleva a poder decir que sí, ¿cómo será la dimensión del amor, verdad? Es algo extraordinario. Sí. Pero nosotros tuvimos que aplicar fe. ¿Por qué? Porque ni la conoce ni lo conoce. Pues, yo me quiero casar con él. Y todavía le dicen los papás, pero mira, si está peludo, feo, flaco, ¿verdad? Así estaba yo cuando mi esposa me conoció. Lo feo no se me ha quitado, ¿verdad? Lo peludo ya, y lo flaco peor. Pero hermano, a lo que voy es a que tuvimos que tener fe. Nos casamos sin saber realmente cómo era la otra persona. Pero se fueron manifestando poco a poco, ¿verdad? El uno y el otro. Y poco a poco también fuimos conociendo. Conforme fuimos caminando, fuimos entendiendo cosas, ¿verdad? Amén. Todavía nos seguimos conociendo. Así es. Así que las dimensiones de la fe son muchas también. Entonces dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Le decía, mientras más nos acercamos a la verdad, entonces más nosotros podremos esperar a la verdad misma, que es Cristo. Amén. Y esperar también que todo lo que Él dijo que podíamos hacer en su nombre, lo podríamos hacer. Por eso fue que Él dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, y por eso no se les ha dado. Porque no conocemos la verdad. Conocemos esta realidad. Ahorita usted y yo estamos aquí sentados, estamos platicando, yo le estoy exponiendo la palabra.
y todo lo que usted quiera, pero la realidad de Dios no es esta de Dios. La nuestra sí es esta, Sí, sí. porque estamos en esta tierra. Pero la realidad de Dios no es esta. La realidad de Dios es que la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Así es como Él nos ve ya. Así nosotros. es, amén. Pero usted y yo no nos vemos así. Aunque Él está aquí. Porque donde 2 o 3 se congregan buscando su nombre, entonces ahí Amén, está Él. amén. Él está aquí. Aleluya. ¿Pero lo vemos? No, no, no. No. ¿Lo palpamos? No. Pero sí lo sentimos. Sentimos su amor, sentimos su misericordia, etcétera, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero lo que Dios quiere es llevarnos a esa dimensión, la otra de la fe, con la fe misma. Con la fe. Esperando, dice, o teniendo la verdad. Porque la verdad, entonces, cuando se revela, empezamos a ver las cosas manifiestas. Es lo que no nos da es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amén. Sigamos aquí rapidito. Mire, estas son otras. Por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos. A la gloria de Dios, pastor. Mi casa nueva, mi carro nuevo, mi marido nuevo. No, eso no es, solo si fuera viuda, ¿no? Etcétera. Pero no está hablando de los bienes de aquí de la tierra. Está hablando de bienes mayores, superiores a esta tierra, que nosotros tenemos que esperar. No le digo con esto de que no trabaje, no busque tener sus buenas cosas. Hágalo. Si muchos vinieron migrando hacia este lugar con la esperanza de tener una mejor vida, ¿verdad? Y tener sus bienes, etcétera. Amén. Dele, trabaje, tenga su carro nuevo, busque tener su casa, todo lo que usted quiera. Pero eso no es el final. Así es. Amén. Eso es solo parte de esta realidad. Pero nuestra realidad en la fe es que nosotros podamos llegar a tener los bienes espirituales. Amén. Amén. Cuando aquella joven Axa, se recuerda que Otoniel, que significa fuerza de Dios, le dice a su esposa Axa, la hija de Caleb, le dice: dile a tu padre que te bendiga. ¿Se recuerda cuál fue la bendición que Caleb le dio a su hija? Le dice: padre, tú ya me has dado tierras, le dijo, pero yo necesito que me bendigas. Dice: perfecto, hija, le dice, yo te bendigo, le dice, con las fuentes de arriba Santo. y con las fuentes de abajo, Amén. para que seas prosperada en todo. Pero ¿qué le dio primero? Las fuentes de arriba. Entonces los bienes que nosotros tenemos que buscar son los bienes de arriba. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Cristo, que está arriba. Así es. Porque toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, Amén. Amén. que es Dios. Así es. Entonces, usted viene de arriba. Porque la Biblia, se recuerda que cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo Jesús, capítulo 3 del libro de Juan, cuando tiene el Señor la conversación con Nicodemo, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, y hay unas versiones que dicen: lo que es nacido de arriba, Espíritu es. Santo. Entonces, ¿qué debemos de buscar con la fe? Las cosas, los bienes que están arriba, para que se hagan manifiestos. Porque, otra vez, le vuelvo a decir, si de las cosas que no se ven se hicieron las que ahora se ven, si nosotros esperamos estos bienes que aún no vemos, seguramente también van a manifestar cosas que después se van a ver. Aleluya. Pero es necesario que lleguemos a esa dimensión de fe, entremos a esas dimensiones de la fe. Amén. Es decir, a través de la palabra. Pero voy a ir compresionando ya porque el tiempo, hermano, se va acabando. Y dice el Nuevo Testamento de la Biblia al día: fe es la plena certeza, y estamos ciertos de las realidades, aquí está bien, de las realidades que no vemos. O sea que hay realidades que no vemos. Y eso se logra ver a través de la verdad de la Escritura. Amén. Fe es la plena certeza de lo que esperamos, que lo que esperamos ha de llegar.
es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Eso me gustó mucho. Ni siquiera lo logramos ver ahorita. No hay nada para nosotros. Está como cuando usted se levanta en la noche y es, qué sé yo, las 4 o 5 de la mañana y usted dice, ¿a qué horas aparece el sol? Pero de repente, pum, se ve. Entonces, ahorita nosotros no vemos. Vemos como por un espejo, dice el apóstol Pablo. Pero después veremos tal cual fuimos conocidos. Pero para eso necesitamos fe, la esencia, la convicción. La esencia la produce o está en la verdad, no en la realidad, en la verdad. Porque la verdad trae las realidades que no vemos todavía. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Bien, y termino con esto. La Biblia del lenguaje sencillo dice, la fe es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, oiga, aún cuando no se pueda ver. Entonces, usted y yo debemos de vivir convencidos de que algo existe, de que las cosas son existentes, aún cuando no las hemos visto. Amén. Y esas dimensiones de fe nos van a ir llevando a nosotros a otras, ¿verdad? Aquí hay, bueno, varias que tendríamos que ver, ¿verdad? Esta dimensión de la justificación, esta dimensión de la purificación, esta dimensión de agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, etcétera. Y ahí hay muchas otras dimensiones, pero todas esas las vamos a alcanzar desde el momento en el que nosotros podamos llegar a empezar a ejercitarnos en la fe. Lo primerito, las primeras pruebas que nosotros vayamos sobrepasando, entonces vamos a encontrar las dimensiones de la fe más allá y mucho más, y vamos a empezar a ver cómo aquello se va expandiendo, va creciendo, y nosotros especialmente vamos creciendo en el pensamiento de Dios y en nuestra posición con respecto a lo que somos frente al Señor. Amén. Póngase de pie en esta mañana, o en esta tarde, quiero bendecirle en el nombre de Jesús, y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros nos acercamos delante de ti para darte gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, como bien lo dice la Escritura, no regrese vacía, Señor, sino que nosotros podamos, Señor, empezar por el Espíritu, Señor, a entender la verdad, pero a ponerla por obra, Señor. Hacer lo que nos corresponde hacer, Señor. Hacer lo que humanamente nosotros podemos hacer. Y es obedecer, Señor, a tu palabra, para que todo lo demás tú lo hagas, Señor. Porque el poder que nosotros queremos ver manifiesto es tu poder, y no, Señor, el nuestro, porque no lo tenemos. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que esta palabra quede sellada en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que aquellas cosas, Señor, que hoy no pueden ver, Señor, ellos tengan la sustancia de la verdad de la Escritura, Señor. Que todo se va a ir manifestando a su hora, a su tiempo, en su momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo ruego, trabajando ellos, Señor, bajo esta visión, no viendo a otros lados, no viendo a derecha ni a izquierda, sino poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. No viendo a otros, Señor, que avanzan, sino nosotros viendo, Señor, que avancemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu misericordia y por tu palabra en esta hora. Bendice a mis hermanos, santifícalos, Señor, en el nombre de Jesús, a mi hermano Asael, a su esposa, a sus hijos, y aquellos, Señor, que tú vas a ir añadiendo, Señor, a este lugar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.